Amados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la luz de la vida en la ciudad de Arequipa. Nos acompañan en la parte técnica Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón, y desde la ciudad de Barcelona, en España, en el espacio de reflexión, nos acompaña la hermana María Esther García y un servidor, Henry Moreno, desde la ciudad del Cusco. Cordial saludo, hermana. Cordial saludo, don Henry, a todos nuestros oyentes. Una felicitación especial a todos los que llevan el nombre de la Inmaculada. Aquí en España es muy común. También los que llevan el nombre de Concepción o Conchita y todos los que hoy celebran su santo, su cumpleaños. Hermosa fiesta. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima, ¿verdad?, que aleje de nosotros todos los malos temores y que nos enseñe a vivir el verdadero y auténtico temor de Dios, hablando de todo este tema de la esperanza. Pues justamente, no lo pudo haber dicho usted mejor, hermana. Hoy un gran día, el Día de la Inmaculada, y quién más que ella nos puede enseñar este tema que usted nos trae el día de hoy, que es el temor del Señor, que puede tener facetas positivas o negativas de acuerdo a cómo lo interpretemos, pero que estoy seguro que la Virgen Santísima lo interpretó en la medida en que tiene que ser interpretada. Pues vamos a hacer un resumen muy chiquitito de lo que hemos estado comentando. Hemos hablado de la esperanza, hemos hablado de los dos grandes pecados en contra de la esperanza, la desesperación y la presunción. Y como punto final o capítulo final estamos hablando del temor, que uno diría, ¿qué conexión tiene? El santo temor del Señor, que es el que vamos a explicar hoy con ayuda de este autor, que habla precisamente sobre la esperanza en su libro, Joseph Pieper. Vamos a explicar cuál es la conexión. Es el equilibrio, dijéramos, es la virtud o la sabiduría de un equilibrio entre una desesperación, es decir, un temor malo excesivo, de creer no conseguir la salvación, y una falta de temor, que es igualmente un pecado, que vendría siendo la presunción de creer que estamos salvados y no necesitamos para nada a Dios, ¿no? Entonces, como una ilusión de que, bueno, ya estamos salvados. Cualquiera de los dos extremos son malos. Hablábamos en el último programa de que hay un temor malo que paraliza, que desespera, pero hay un temor santo, hay un temor bueno y que Dios permite y quiere que en este status viatoris, en este caminar, en este ser peregrino, en esta vida, de cara hacia la vida eterna, con los ojos puestos en esa esperanza, en esas promesas que Dios nos hace y la misma promesa de darnos los medios para conseguir esos fines, el cielo, sobre todo la salvación, pues hay un santo temor que nos hace bien esa cierta inseguridad porque nos hace desconfiar de nosotros mismos, pero mirando siempre y apoyándonos en la gracia de Dios. Hay muchas citas bíblicas, sobre todo en el Antiguo Testamento, en varios libros, que nos hablan de este santo temor del Señor y de lo que es el falso temor. Por ejemplo, en el libro de Job se habla, Job 41-25, pues si a alguno quiere, le gusta buscar citas bíblicas y reflexionar sobre ellas, que el que llega a no temer absolutamente nada de esta forma presuntuosa cae en soberbia, ¿no? Y eso es peligroso. Pero dice también el libro del Eclesiástico, en su primer capítulo, el que no tiene temor no puede ser justificado. Se refiere al temor santo, el temor santo del Señor. Y también en el libro de los Proverbios dice, el sabio siente temor y se aparta del mal. Este es muy ilustrativo, porque en todas estas citas y muchas más, ¿no?, por no abundar más en ello, se habla del santo temor de Dios, del temor como aquello que de alguna manera me hace huir y apartarme del mal y volverme hacia Dios. Ese es un temor santo, ese es el que se llama temor del Señor. Hermana, uno podría pensar sí, dígame. que ese santo temor
solamente se puede llegar a tener ese santo temor de Dios que es bueno, solamente se puede llegar a tener en la condición filial, es decir, si yo me hago hijo de ese Dios que es mi padre, porque claro, si no tengo a nadie, pues todo lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces, de alguna manera también es ese hacerse pequeño, ¿no? Ese pequeño del cual habla el Evangelio. Allí es donde puedo tener ese santo temor de Dios. Sí, es un temor que se basa en la humildad y que, como digo, quita cualquiera de los dos extremos, tanto de la desesperación como de una presunción estoica. Esto ya lo hemos explicado. Es un temor que es virtud, que nos dice aquí la Sagrada Escritura que es sabiduría y que es santidad, nos lleva a la santidad. Este temor del Señor, vamos a intentar, no sé si lo voy a conseguir, pero vamos a intentar explicar algún matiz sobre este temor santo, que no es exactamente lo mismo que respeto ante Dios. Vamos a ver que el santo temor de Dios es algo más, es más virtuoso, es más santo. El venerar a Dios, el respetar a Dios, dice aquí el autor, bueno, la teología clásica nos explica que el temor del Señor se refiere temor del Señor, pero no es, sin embargo, temor ante el Señor en el sentido de que se puede hablar de temor ante una desgracia. Esta distinción no tendría sentido si se entendiera que el temor del Señor es lo mismo que respeto ante Dios. Vamos a explicar esto, es decir, ¿qué es aquello ante lo cual se debe sentir el temor del Señor? Ya hemos dicho, el santo temor del Señor se apoya en el amor, aunque parezca contradictorio. Vamos a poner un ejemplo en lo humano. Ya verá cómo con un ejemplo de lo humano lo vamos a entender con Dios. Claro, tenemos que entender que en nuestro mundo actual, como el concepto de amor está tan tergiversado, tan corrompido, tan, perdónenme la palabra, manoseado, cuando hablamos de amor, cada uno puede entender cualquier cosa. Entonces, vamos a intentar explicarlo. Dijéramos que con un corazón noble, vamos a pedirle al Señor que con un corazón noble podamos entender este ejemplo. Quizá con una joya, a lo mejor con una joya lo entendemos mejor. Si tenemos una joya de gran valor, a la que apreciamos muchísimo, tenemos un especial cuidado que no haya nada alrededor que la estropee, ¿verdad? Pongamos una joya como algo que nosotros apreciamos mucho, un cuadro, un vestido, una reliquia, un recuerdo que es especialmente apreciado por nosotros, valorado por nosotros. Siempre cuando algo lo valoramos y lo apreciamos, lo cuidamos, lo protegemos, lo defendemos y ponemos un exquisito cuidado y vigilancia para que no haya nada que estropee, que mancille, que haga que se pierda ese bien tan preciado para mí. Yo creo que eso todos lo entendemos, ¿no? Supongamos en el caso de una joya, yo una joya no la dejaría en la puerta de mi casa, ¿verdad que no? Buscaríamos un lugar, un estuche adecuado para que no se raye, que fuera especialmente suave y delicado, para que no sufriera nada de la integridad de esa joya, ¿verdad? Creo que hasta aquí todos lo podemos entender. Bueno, aquí está en ver qué es lo que nosotros valoramos. Si nosotros valoramos a Dios, valoramos su gracia, su amor, como esa joya delicada a la que no solamente le tenemos este respeto y veneración, sino algo más. Le tenemos amor, le tenemos aprecio, le tenemos adhesión. Voy a tener una extremada vigilancia, un especial cuidado con detalle de todo aquello
que puede mancillar, estropear, disminuir ese amor de Dios, ¿verdad? Porque lo aprecio. O sea, ese cuidado, ese temor santo que se traduce en una vigilancia, en una exquisita delicadeza de cuidado, de detalle, de protección, no una vigilancia policial, sino toda ella llena de este amor y este respeto, es precisamente para que se mantenga íntegro ese amor que yo le tengo a Dios y al cual aprecio tanto. No sé si se ha podido entender. Entonces, aquí viene el santo temor del Señor, que es incluso un don del Espíritu Santo y que es absolutamente virtud y sabiduría, como dice la Sagrada Escritura. Claro, como digo, para esto hay que tener una delicadeza de conciencia y hay que tener humildad, porque hay que darse cuenta de que nosotros, como dice San Pablo, llevamos un gran tesoro en vasijas de barro. Entonces esto es lo que hace que nosotros al tiempo amemos a Dios y temamos perderlo por nuestra fragilidad o por alguna circunstancia externa de los enemigos que siempre nos acechan. Y por eso yo pongo vigilancia, yo pongo cuidado, yo tengo un temor que hace que yo proteja esta relación que tengo con Dios para que no se rompa ni se disminuya en lo más mínimo. Y ese es el temor de qué es lo que puede hacer que se mancille, que se disminuya o que se pierda esta relación con Dios en amor, el pecado. Entonces, no es que temo pecar por temor del infierno. Ay, Dios mío, ¿cuánto me voy a quemar allí? Bien, eso es un amor pequeño, aunque suficiente, porque nos salva. Si tenemos temor del infierno, pues no vamos a pecar. Muy bien, pero es un grado mínimo. Hay que tender a tener este amor de Dios y, por lo tanto, absoluto cuidado y respeto y vigilancia. Es decir, pedirle al Señor que nos dé hoy, que celebramos la Inmaculada Concepción, ella que es no solamente la purísima. Fíjense, y aquí hacemos un excursus, pero fíjense que la Virgen es toda ella, no es solamente que tiene pureza, sino que es la Inmaculada Concepción. Se dice mucho, aquí San Maximiliano meditó mucho sobre esto, es decir, qué impresionante, es como ella misma la pureza, Dios la ha querido hacer así, y tiene tal fuerza de pureza que crea espacios de pureza. Por eso cuando uno se une a la Virgen, inmediatamente necesita ser puro. La Virgen pone en uno la necesidad de salir del pecado y de buscar la pureza, porque es como la gran detectora, tiene como un detector de impurezas, podríamos decirlo. Entonces ella nos enseña a detectar dónde hay en nuestra vida algo que nos separa de Dios, que es el pecado, y no solamente a detectarlo, sino también a aborrecerlo. Hay que pedirle a la Virgen en este día y todos los días de nuestra vida que nos dé horror al pecado, es decir, horror a esa posibilidad real que existe mientras yo estoy en este mundo de poder alejarme de Dios y perder ese tesoro que hermana, amo tanto y que aprecio. Justo en eso me quiero detener y me quiero detener también en la mención que usted hizo del infierno. No se trata aquí de meter temor, como se suele decir, ¿no? Pero hay una realidad, ¿no? De hecho, ese temor de Dios tiene que estar asociado a esa pérdida de Dios que, como usted bien lo ha dicho, es el infierno. Esa es la pérdida total de Dios. Claro. Y yo me acuerdo que alguna vez escuchaba esa diferencia entre la contrición y la atrición. En el momento en que uno se encuentra en un estado límite, digamos, en un estado en que la muerte está ahí a la vuelta de la esquina, y yo no me he podido confesar. Y dice el catecismo que si yo tengo un acto de contrición perfecto, me puedo llegar a salvar incluso teniendo pecado mortal, con la condición de que si me salvo, inmediatamente voy y busco la confesión.
pero que si tengo un acto de atrición, y aquí es donde yo quiero hacerle la pregunta, porque dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el acto de atrición es un temor por la condenación. Entonces, yo estoy en pecado mortal y como veo que me voy a morir, temo que me vaya a condenar y me arrepiento, pero dice el Catecismo que el acto de atrición nos salva del pecado mortal. Y eso es tremendo, que me pone en una disposición para que yo pueda, Dios me da una gracia para que yo pueda llegar a confesarme y tal vez pueda llegar a salvarme e irme a la confesión, pero que si yo me llegara a morir y no he hecho un acto de contrición perfecta, sino solo un temor, un acto de atrición por temor, porque no me quiero condenar, pero toda mi vida ha sido una cosa malograda, me puedo llegar a condenar. Entonces, me parece que es un punto importante de lo del temor que usted está hablando, porque ese Sí. santo temor de Dios tiene que tener el ingrediente del amor. Al final de la vida seremos evaluados en el amor. Exacto, es un ingrediente esencial dentro del temor de Dios que, como decimos, aunque parezca que es contradictorio, es absolutamente complementario y no puede darse uno sin el otro. El temor de Dios se basa en el amor y se basa en el amor de Dios auténtico, ¿no? Este que usted dice de contrición. Sí, esto es importante estar formados en el catecismo. La atrición, que es un arrepentimiento imperfecto, válido, pero imperfecto. ¿Es válido en qué momento? En el momento cuando me confieso, tengo una confesión sacramental con un sacerdote. En ese momento, si yo tengo atrición, es decir, dolor de los pecados, no solo por temor del infierno, puede haber otras razones, por ejemplo, por la vergüenza de haber pecado o alguna otra razón. Si recibo la confesión y la absolución sacramental, sí es válida la atrición para poder salvarme. Ahora bien, en el caso que usted dice que no tengo una oportunidad de poder confesarme sacramentalmente con un sacerdote porque he tenido un accidente, voy a morir y no hay un sacerdote cercano, cualquier otra circunstancia de este tipo, entonces es necesaria la contrición perfecta, hacer un acto de amor perfecto a Dios y de arrepentimiento perfecto para poder salvarme si es que he caído en un pecado mortal y no ha sido confesado. Por eso dijéramos que la consecuencia práctica en este caso es aprender a hacer actos de contrición perfecta y ejercitarme en ellos. Y esto no es ningún jeroglífico, no es un laberinto que, Dios mío, ¿cómo se hace esto? No. Es muy sencillo. Es importante, por eso, exacto, ejercitarme en este santo temor de Dios. Es decir, por ejemplo, todas las noches, antes de dormir, es muy buena costumbre hacer un acto de contrición donde se refleje especialmente el amor a Dios. Es decir, ¿y cómo? Cuando pensamos en la bondad de Dios, en todos esos beneficios que Dios me ha dado, el hecho de darme la vida, cuántas ocasiones Él me ha ayudado a salvarme de peligros reales, no solo materiales, sino espirituales. ¿Cuántas veces yo podría haber caído en pecado y Dios ha movido las circunstancias para que yo no cayera en ese pecado, me ha protegido? O si he tenido la desgracia de caer, me ha ayudado a salir de él, me ha perdonado. Todo eso mueve inmediatamente la gratitud, el agradecimiento y digo, Señor, lo que más me duele en mis pecados es pensar que con él te he ofendido, te he herido tu corazón, me he alejado de ti, que es lo que más te duele a ti, porque al que ama, ya lo hemos dicho alguna vez, siempre quiere tener al amante cerca. Yo con el pecado me alejo y Dios me ama tanto que en el fondo, cuando me pide que yo me arrepienta, es porque me quiere volver a tener cerca. Dios no sufre mi lejanía. Si nos diéramos cuenta de esto, sería muy fácil hacer un acto de amor a Dios y de contrición perfecta, porque le doy en realidad a Dios la oportunidad de que me pueda volver a abrazar, de que pueda volver a tenerme cerca, que es lo que Él más quiere en este sentido. Entonces, si yo me acostumbro a hacer actos de contrición perfecta, pues voy a estar más preparado para que si llega esa ocasión, lo pueda hacer con más facilidad, porque si nunca hago actos de amor a Dios
y resulta que me encuentro en ese momento que voy a dar cuentas de mi vida, que por un accidente o por lo que sea, y no tengo herramientas para prepararme para la vida eterna, pues claro, va a ser muy difícil. Entonces hay que preparar ese momento y ese encuentro que es bastante crucial en este sentido, ¿no? Y fomentar este filial, como usted decía, muy bonito, este filial temor de Dios, que es propio del hijo, es muy bonito pensar en eso. Un hijo teme ofender a su padre porque lo ama. Entonces busca, ¿no? A todos nos pasa, cuando amamos a una persona, ay, yo sé que esto no le agrada, que le molesta especialmente, y yo no quiero hacer nada que rompa o que disminuya o que empañe mínimamente mi relación de amor con esta persona, con mi padre, con mi cónyuge, etc. El hijo tiene mucho esto cuando ama noblemente a su padre, porque se ve reflejado en él y dice, es que mi padre me lo ha dado todo, ¿no? Soy un regalo de él y quiero en este sentido que él se sienta orgulloso de mí, ¿no? Solemos decir esto, pues ese es el santo temor de Dios. Entenderlo en su pleno sentido, no un temor servil, no ese temor del siervo que está como ocultándose un poco de su amo, que no le vea porque no le vaya a castigar. El que tiene un santo temor de Dios no necesita ocultarse de nadie, sabe que Dios le ve y obra todo el tiempo en presencia de Dios. Sabe que ese Dios le mira, le ama, le conoce, que si cae le vuelve a dar oportunidad y entonces sabe que ese amor de Dios no cambia, pero no tiene este matiz tan bajo, podríamos decir, del temor servil, porque el temor propio del siervo es bastante, es un temor de Dios, ¿no? Pero bastante imperfecto, porque se basa no tanto en el amor auténtico, sino en como que el temor del castigo, podríamos decir, ¿no? Lo que decía usted, la atrición, el miedo a la pena eterna, ¿no? Pero si no hubiera esa pena eterna, de repente pecaría. Como que ya no me importa tanto Dios cuanto mi propia concupiscencia o mi propio capricho, ¿no? Entonces, bueno, sí soy bueno, no peco, pero bueno, porque como está prohibido y como si no me condeno y yo no quiero condenarme, pues no peco. Pero ahí no me importa tanto Dios. Nos damos cuenta todos de que hay un amor imperfecto. Hay amor, ¿eh? Vamos como a la Pero, mínima ahí, ¿no? exacto, estamos como en los mínimos, ¿no? Y con Dios Hermana, pues hay que ir a los máximos. Recuerdo mucho lo que el padre Molina decía, ¿no? Esos que piensan así son los que cuando lleguen al cielo van a estar en el cielo, pero van a estar debajo de la escalera, ¿no? Debajo de la Lo decía de escalera. una manera muy cómica. Es una Pero manera real. práctica, claro, muy gráfica y un poco cómica, pero real, como dice usted. Porque sí, pues escucharé esos que han sido como un poco egoístas y como poco generosos con Dios, pues sí, se salvarán porque, pues eso, pusieron el esfuerzo de no cometer pecado, pero pues escucharán de lejos la música celestial, decía el padre, ¿no? Pero es importante como aspirar a más, con la gracia de Dios, obviamente, confiando y esperando en su gracia y en su promesa, para que, bueno, como somos frágiles y a veces uno apunta más arriba, pero a veces queda un poquito abajo, pues que no quedemos demasiado abajo en este sentido, ¿no? Bueno. Muy bien, hermana. La noticia es que ya estamos llegando hacia el final del Sí. programa. El tema está muy bonito y yo diría que qué bueno que hayamos podido aprender que este santo temor de Dios, como nos ha explicado la hermana, está asociado con el amor. Yo creo que si tenemos este recuerdo permanente, vamos a tener ese santo temor de Dios que tanto en la tradición se nos pide que tengamos, ¿no? Vamos a poner, como siempre, hacia el final del programa y hoy de manera muy especial en este Día de la Inmaculada, todas nuestras intenciones en el corazón de la Inmaculada. A ella le decimos, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Gracias a usted, como siempre.
Y a ustedes, queridos amigos, el agradecimiento y la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo espacio de la luz de la vida. Recuerden, NS Digital, el cambio está en tus manos. Está en tus manos.